La idea de un hombre condenado a vagar por el mundo y el tiempo, más allá de los márgenes naturales que nos han sido concedidos a los seres humanos, es, qué duda cabe, una de las más sugestivas con las que yo me he topado en la literatura. ¿Acaso lo que más inquieta de esta idea es que parezca encerrar su verdadero horror en lo que sugiere y en lo que implica? Atraído precisamente por esto, llegué a Melmoth el Errabundo, una lectura pendiente de mi juventud, la cual explora esta idea y sus implicaciones. Considerada por algunos cánones como la cumbre de la novela gótica, la novela fue concebida, para eterno escándalo, por un clérigo protestante irlandés y fue publicada en 1820, cuando el género agonizaba tras casi 60 años de evolución y decadencia. Así que si les gusta la novela gótica o sienten debilidad por acercarse un poco, aunque sea un poco, al abismo del terror ligado a las múltiples formas del sufrimiento humano, adéntrense conmigo en esta atmósfera para conocer más sobre Melmoth el Errabundo. Soy Mauricio Marín y Cal, bienvenidos. Aunque he cultivado poco el terror en la literatura, lo cierto es que siento una profunda atracción por el género y sus variantes, entre las cuales se halla desde luego la novela gótica. De acuerdo con este espléndido diccionario de términos literarios y teoría literaria editado por Penguin, pues la novela gótica tuvo una importancia considerable en la evolución de la clásica historia de fantasmas y la historia de terror, que son justamente las dos esquinas entre las cuales se mueve Melmoth el Errabundo. Pero quiero decirles de qué va toda esta novela de casi 1000 páginas. Miren, si ustedes se rinden a la tentación de leer la contracubierta de esta edición del Club Diógenes de Valdemar, o buscan alguna sinopsis o reseña por ahí, encontrarán algo que, a decir verdad, es un gran spoiler. Pues lo que revelan esas fuentes es algo que al lector no se le termina de aclarar hasta las últimas páginas, gracias a un misterio bien urdido y cuidadosamente velado por el autor. Aunque claro, esto no quiere decir que uno pues no vaya intuyéndolo. La acción de la novela inicia cuando el joven John Melmoth, un estudiante de Trinity College en Dublín, recibe la noticia de que un tío del que espera recibir una herencia se encuentra enfermo y a punto de morir. El joven acude a asistir al tío en sus últimos días y cuando éste finalmente fallece, el joven entra en posesión del misterioso retrato de un antepasado suyo, a quien curiosamente cree haber visto en la habitación de su tío minutos antes de que éste falleciera. Junto con ese retrato aparece también un manuscrito que narra la historia de dicho antepasado, también llamado John Melmoth, a quien parece rodear un halo de maldad, superstición y muerte. Hasta aquí el relato marco de esta novela, cuya característica más distintiva es la estructura. Y es que, como bien se resume en el fantástico prólogo de esta edición, formalmente la obra tiene la construcción o estructura de una caja china. Es decir, que los relatos que la integran están contenidos unos dentro de otros. En este sentido, la novela recuerda al manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, que leí hace tiempo, y en todo caso tengo la impresión de que esta novela resultaba mucho más laberíntica que la de Maturin que hoy nos convoca. En cada uno de los 5 relatos, no necesariamente interconectados, que integran Melmoth, veremos aparecer al errabundo en los momentos de mayor sufrimiento y desolación de los distintos personajes, a quienes el malhadado susurra al oído ofrecimientos blasfemos a cambio de liberarlos de su agonía. Aunque hoy podemos leer en todas partes qué es aquello con lo que tienta Melmoth a sus víctimas en dichos momentos, al menos yo me rehúso a mencionarla aquí, pues es que es algo que el autor nos revela hasta el final y aún con cierta ambigüedad. La manera ingeniosa, aunque a veces un poco forzada, con la que vamos pasando de un relato a otro, permite al autor abordar una serie de temas que en la pluma de un clérigo protestante de su época, pues supusieron toda una afrenta. Por mencionar algunos, arremete sin contemplaciones contra la vida monástica y la crueldad que acecha o acechaba tras las paredes de los monasterios bajo el hábito de sus moradores siniestros. Eso por no hablar de las aberraciones de la Inquisición o ciertos preceptos del catolicismo oscurantista
que por aquellos años nublaba la razón de quienes se acogían con fanático fervor a esa doctrina, sobre todo en España, que es en donde se sitúan buena parte de las historias. En síntesis, la novela explora las pugnas entre la Iglesia católica y protestante. Pero el eje temático en el que confluyen todos los demás es el del tormento y el sufrimiento humanos, pues en todos los relatos, sin excepción, quedan plasmados los aspectos más trágicos de la existencia humana: la miseria, la locura, la más atroz de las desesperanzas, el encierro, la injusticia o la imposibilidad del amor. Visto así, la novela se revela como un estudio del espíritu humano ante los abismos de la desesperación y la locura. Melmoth reúne además todos los aspectos de la novela gótica, pues hay ahí elementos sobrenaturales, grandes mansiones, laberintos y apariciones, así como una envolvente atmósfera de presagio y desolación que Maturin consigue a fuerza de soberbias descripciones que van más allá del entorno y el paisaje, pues se adentran en las percepciones y emociones de los personajes. Por si fuera poco, alumbra con frases aforísticas verdades que, aunque pueden resultar antagónicas, caen como plomo. Por ejemplo, esta: amar es vivir en un mundo que es creación del propio corazón, cuyas formas y colores son tan brillantes como engañosas e irreales. Y es que, aunque no lo crean, hay aquí también lugar para cierta clase de romance. Como toda obra clásica de esta dimensión, la novela tiene sus fragmentos aburridos, repetitivos y otros que decaen en verosimilitud y ritmo, en donde se notan las costuras. Quizá lo más grave sea que la idea principal que tanto llamó mi atención no quede del todo explorada, o no tanto como otros temas y situaciones. El errabundo termina siendo más un hilo conductor que un personaje central. En todo caso, nada de esto alcanza a restarle brillo, sobre todo por cuanto surge de inesperado en la obra, además del estilo rico y poderoso del autor. Un dato curioso es que, debido a ciertas circunstancias que marcaron la vida de Charles Maturin, las cuales también se explican en el prólogo, el final de la novela se precipita un poco hacia las últimas páginas. A pesar de eso, puedo asegurarles que sí hay un cierre claro en las que las principales piezas del rompecabezas ocupan su lugar. Sin embargo, al menos para mí, su final no añade mucho más a una obra que ofrece lo mejor de sí, no en su destino, sino en el viaje que nos propone y a lo largo del cual, como casi todos los grandes clásicos, también nos ilustra. Y ustedes, cuéntenme por favor si han leído Melmoth o si han leído alguna otra novela del género que quisieran recomendarme. Muchísimas gracias y hasta la próxima.